En este video vamos a ver cómo es la estructura de un texto para que puedas usarla a tu favor para estudiar. Y en los próximos videos vamos a ver cómo podés adaptar ese texto para tener más recursos cuando lo verbal no te está resultando para ese tema o en esta etapa de tu vida. Aunque las escuelas están cambiando, la verdad es que el estilo preferido de los sistemas educativos sigue siendo el verbal. Y si los cambios en las escuelas se dan de a poco, también es verdad que esos cambios a las universidades no han llegado mucho todavía. La mayoría de las clases son expositivas, la mayoría del material te llega a través de textos y para saber lo que sabes, tenés que hacer exámenes en los que escribís y escribís o en los que tenés que recitar un tema. Ya sé, no todos los profesores son así, pero la mayoría sí son así. Cuando digo verbal, digo que la principal actividad de aprendizaje viene dada en textos. La mayoría de la información te llega a través de libros y para entender vos tomás apuntes o tomás notas. Y también a través de textos demostrás lo que sabés. Cuando en los exámenes tenés cuestionarios que tenés que responder con la información que encontraste en esos textos que te dieron. Incluso ChatGPT, que para la mayoría de los estudiantes es la salvación, en realidad son textos. Vos escribís una pregunta y la respuesta viene dada en un texto. Por eso tenés que saber manejarte con lo verbal. Y es muy probable que lo hagas bien, porque durante toda tu escolaridad tuviste que manejarte con textos. Pero si te cuesta mucho estudiar, quizás sea porque tu estilo de aprendizaje preferido no es justamente el verbal. En este video vamos a ver cómo es la estructura de un texto para que puedas usarla a tu favor para estudiar. La idea es que vos puedas trabajar el texto y no solamente leerlo y repetir. Y en los próximos videos vamos a ver cómo podés adaptar ese texto para tener más recursos cuando lo verbal no te está resultando para ese tema o en esta etapa de tu vida. La manera de trabajar el texto es párrafo por párrafo. Para empezar, podés poner cuál es el tema principal, escribirlo en el margen, pensando que cada párrafo tiene su propio tema principal. Esto lo puedes hacer a partir de la lectura y si se te complica mucho, aprovecha ChatGPT y escribí cuál es el tema principal del siguiente párrafo, 2 puntos, le pegas el párrafo y te lo va a resolver. También podés, seguramente lo haces, resaltar o subrayar. Pero acá hay un tema importante porque hay textos y textos. Los manuales, por ejemplo. Los manuales son textos donde está todo muy resumido, muy condensado. Entonces vos te pones a resaltar y te das cuenta que resaltaste todo. Y no es que vos estás haciendo mal, sino que justamente esos textos son textos donde solamente está lo más importante. Aprovecho acá para hablar de lo importante. ¿A qué le llamamos importante? Y te lo voy a hacer al revés para poder explicarme mejor. Por ejemplo, ponele que estás estudiando sobre las plantas y lo importante es decir que el 90% de las especies vegetales son plantas con flor. Pero cuando vos estás estudiando no te podés quedar con esa oración solamente. Tenés que explicar, tenés que aclarar, tenés que dar ejemplos. Entonces, vos partís de que hay una gran variedad de plantas con flores y le podés agregar que, por ejemplo, se llaman angiosperma. Y para explicarte mejor todavía vas a dar ejemplos. Entonces podés decir que dentro de la variedad de plantas con flor que hay están las petunias, los girasoles, el maíz y una especie de suculenta. Y le podrías poner imágenes para que se entienda mejor que son muy diferentes y sin embargo pertenecen todas a las angiospermas. Incluso podés terminar explicando por qué hay tanta variedad. Bueno, porque se tuvieron que adaptar a diversos ambientes. Y todavía podés dar ejemplos de esas adaptaciones. Bueno, justamente esto que te acabo de contar es lo que está en este texto. Como ves, de algo importante, digámosle la idea principal, sale un montón más de información. La idea principal era casi todas las especies vegetales son plantas con flor, pero
todo lo que dijiste después también es importante porque es lo que te ayuda a entender esa idea principal, lo que te ayuda a estudiarla más fácilmente, a poder explicarte mejor. No puedes ir a rendir solamente con esa oración principal y nada más. Acordate que todo lo que está en los textos, los autores lo pusieron ahí para ayudarte a entender. No tienen ganas de que sufras, están ayudándote, son cosas que te sirven. Por eso, para estudiar un texto tenés que empezar por entenderlo. Y para entenderlo tenés que saber cómo está estructurado. Siempre se parte de una idea principal. Y de esa idea principal vienen después ejemplos, aclaraciones, explicaciones. Por eso cuando estudies un texto tenés que pensar en cada uno de los párrafos qué es lo que está haciendo. ¿Te está dando ejemplos? ¿Te está explicando el tema principal o te está aclarando alguna cosa? Así vas a darle sentido y lo vas a entender. Te dejo por ahí el video donde te cuento cómo hacer apuntes que sirvan, que suma a esto que estoy diciendo acá. Como te decía, al principio de esta serie hay distintos estilos de aprendizaje y vamos a explorarlos a todos. Te voy a dar ideas para que vos puedas adaptar lo que te dan a tu propio estilo. Así que en el próximo video te voy a contar cómo puedes hacer para transformar la información esa que te llega a través de textos de acuerdo a si tu estilo es kinestésico, auditivo o visual. Nos vemos en el próximo video.